Muy bien, sale pues. Buenas tardes, doctor Álvaro. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Nosotros somos estudiantes de la carrera médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara, del Cutlajo, y estamos haciendo esta actividad como de parte de la asignatura de psicología. Trata de explorar de forma real con un doctor que ya tenga experiencia en el campo clínico, en la relación de médico-paciente. Para esto elegimos tres características, tanto del médico como del paciente. Aquí va la primera pregunta. Desde su experiencia clínica, ¿qué tan importante usted considera que es la adherencia al tratamiento, honestidad y confianza de parte del paciente para el éxito terapéutico en una relación médico-paciente? Mm, ok, mira, lo primero es ver la zona y el lugar donde estás, ¿sí? ¿Por qué importancia? Porque no es lo mismo que estés en un lugar rural o que estés hablando con gente, bien dicho, de campo o con gente de ciudad o gente, mal dicho, si ustedes quieren, de alta cuna, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque eso va a depender mucho también del punto de cómo se van a pegar al tratamiento o cómo van a acceder a los lugares. Recordemos que también tiene también como factores el precio del medicamento, la forma y lo demás. Entonces, no es lo mismo, bueno, es lo mismo, nomás cambia de marcas. Un ejemplo, el complejo B, que lo dan en el centro de salud, o cuando lo compras en una marca bastante no comercial o bastante comercial, que te puede salir en 700, 800 pesos, que básicamente es lo mismo. Entonces, la importancia de que un paciente tome y se apegue al medicamento o al tratamiento como tal, va primero en eso, en que tú escojas o que sepas a qué paciente le vas a dar el medicamento. Entonces, necesitas adecuar el mismo medicamento o señalar que el medicamento va a funcionar igual a este paciente. Y para esto, tú mismo tienes que empezar a ver la forma del paciente, la cultura o la preparación del mismo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque, pues, no es lo mismo un joven de 15 años, de 18 años, que es sano vitalmente, que en 2 o 3 días tiene una respuesta corporal y fisiológica presente, a una persona de 70, 80 años, que aparte de tener, no sé, por decir algo, diabetes, ya tiene problemas de memoria, que no se acuerda de las cosas, que está solo, equis, ¿sí? Entonces, la importancia de que el tratamiento se siga, pues, lo primero es escoger el medicamento que se le va a dar. Lógicamente, la posología del mismo proceso. ¿Qué implica esto? Que no es lo mismo que una persona mayor se tome una pastilla al día, a que se tome 5, 6 o 7 pastillas. Lógicamente, pues, no va a tener a lo mejor ni memoria ni cambio para eso. Que bueno, si hablamos también los jóvenes, otra gente se les olvida, pero eso ya es porque se les olvida, no porque no quieran, ¿sí? Claro. Lo segundo, la confiabilidad de darle al paciente una seguridad es que hables con él, ¿sí? A veces el tener tiempo, 5 minutos, 10 minutos, y escuchar al paciente antes de dar el medicamento o de recetar un medicamento, implica que el paciente confíe en ti. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas instituciones como el Seguro Social se ven pacientes por minutos contados, y eso es cierto. Este, las consultas en el Seguro Social tienden de 10 a 15 minutos en manejarse, ¿sí? Y muchos dicen que porque no les pagan, porque es mucho, porque es la cantidad. La misma calidad de atención se puede dar a un paciente de 5 minutos que no está pagando nada en el Seguro Social, a un paciente que le estás cobrando 1,000, 1,500 por una consulta privada. El punto de esto es a poner atención al paciente, escuchar,
todos sus problemas como tal, tratando de enfocarnos al padecimiento que hay o al padecimiento que tiene y posteriormente tratar de completar y explicarle lo que puede pasar, está pasando o debería pasar con los medicamentos. Entonces, el apego al medicamento te va a depender, resumiendo de esto, de 3 factores. La comunicación que tengas con el paciente, la posología que tengas con el paciente y la seguridad que tú le des o conocimiento de manejo o de resultados con el tratamiento. Porque eso también implica no hacer falsas esperanzas. No decirle que los medicamentos son milagros, sino que le digas qué es exactamente lo que va a sentir. ¿Por qué? Porque lamentablemente si le das un medicamento que le causa alergia y el paciente no sabe, va a seguir tomándolo a pesar de eso. O si le das un medicamento que es un placebo, pero le hace bien, el paciente va a tener la mejoría completa. ¿Sí? ¿Respondí a tu pregunta o falta algo como tal? No, está bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. En su práctica diaria, ¿usted cree o ha observado que pacientes con estas características son muy frecuentes, poco frecuentes? Respondiendo a las características, ¿usted ha observado que la adherencia al tratamiento es muy, es constante o hay más veces donde tiene que batallar con la respuesta a la adherencia al tratamiento? Si es muy constante o no. Bueno, como comenté, tiene mucho que ver con la forma que tú lo dices, lo presentas y como ya les comenté, la cultura. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, como ya les comenté, una persona que de campo rural que está acostumbrada a juntar plantitas, a hacer tecitos, a hacer lo demás, que no es tan mal porque también hay mucho conocimiento en la arbolaria, a una persona de recursos, digamos, aceptables, ¿sí? Pero si vamos a porcentaje como tal, Ujú. las personas que siguen un tratamiento bien adecuado o un medicamento de control, por ejemplo, son un 60%. Si estuvieron bien informadas, si estuvieron bien complementadas. Si no están bien complementadas o bien informadas, ese porcentaje baja a un 40, un 30%, dependiendo de, como ya te dije, la función del paciente y lo demás, y la posología. Volvemos a lo mismo y un ejemplo claro, mucha gente en los niños prefiere inyecciones, que me ha tocado en los consultorios, que cuando le dices que su hijo trae una infección, las madres prefieren dar las inyecciones para completar el tratamiento porque es mucho más fácil de aplicar el medicamento que dar 3 dosis, 4 dosis de jarabe a un niño que le sabe mal el jarabe y no se lo va a tomar o lo va a escupir. ¿Sí? Entonces, como ya te comenté, el porcentaje, si está bien explicado, sería el 60% en promedio. Y el abandono también implica la mejoría o la factibilidad de conseguir el medicamento. Porque si volvemos a otra cosa, los medicamentos cancerígenos, o bueno, un medicamento para el corazón, que es un trombolítico, que es la tecnoplaza, y es una ampolleta de 40 miligramos, cuesta 120,000 pesos, Mm, ¿sí? no sé. Pero volvemos a lo mismo. Depende del procedimiento, sí tiene también mucho que ver eso, Muchas gracias. ¿sí? ¿Quién sigue? Pues conmigo la siguiente pregunta es, de acuerdo a las características que hemos mencionado tanto del paciente como del doctor, no sé si recuerda alguna anécdota que nos pueda contar, igual no es necesario que sea con tantos detalles, donde las características hubieran ayudado a la mejora del paciente o de lo contrario, la ausencia de estas características afectaran al seguimiento del paciente. Ok. Bueno, un caso se puede decir fallido como tal, cuando estaba en el servicio social,
tuve varios pacientes y empecé a excursionar un poco, a manejar lo que era algo de dieta y ejercicio con adultos mayores. Y una persona me pidió que le diera un régimen para ayudarle a bajar de peso. Femenina, creo que 45, 50 años, no recuerdo exactamente la edad, pero más o menos. Y sí, el peso estaba bastante elevado, 115, 125 kilos. ¿Sí? Y empezamos con un régimen, según eso de ejercicio y de dieta y algunos medicamentos para tratar de bajar de peso, quitar el hambre, pero pues bueno, es parte de lo mismo. Iniciamos con ese peso, se manejó dieta, se manejó procedimiento, se supone que había hablado con ella, se había manejado bien el espacio con ella, y parte de la dieta, porque eso lo recuerdo bien, ella refería que se comía de 7 a 10 tortillas en cada comida. Nosotros tranquilamente pensamos, ¿sabe qué, señora? Por la dieta, por ejercicio, vamos a bajarle a 4 tortillas al día. ¿Sí? Siguió el peso, siguió la molestia, siguió todo. El mes siguiente vimos y no había bajado más de 1 kilo. Volvimos a recuperar algo de ejercicio, quitamos el que me la dosis de medicamento para la ansiedad y le bajé las tortillas a 2. ¿Sí? Seguimos al mes siguiente, todo lo demás, hicimos el procedimiento, lo demás, y no hubo una respuesta favorable. El mes pasado, el siguiente, que vimos la función como tal, hicimos otro ajuste a dieta, bajamos algo de grasas y la grasa fue, ¿sabe qué? Hoy nomás a partir de hoy nomás se come una tortilla. Y así quedó. Contar que el tercer mes, que al cuarto mes que revisamos, que había bajado menos de 4 kilos, la señora se desesperó y dijo que ya no podía hacer. Lamentablemente fracasamos por ese sentido. En este espacio, pues nosotros, al menos yo creí que habíamos hecho las cosas lo más apegado a las guías de práctica clínica y lo demás. Pero así quedó. Un día de esos me invita a comer, ¿sí? Y ella presumiendo que a pesar de todo seguía con la dieta, que se había comido una tortilla al día. El problema de esto, de no preguntar o de no ver confianza o no manejar eso, es que ella hacía las tortillas, ¿sí? Sí, cuando torteaba, se comía 7 tortillas, 10 tortillas. Pero lo que ella fue haciendo es que se va comiendo menos tortillas, pues fue creando o haciendo más grande la Cantidad de tortilla. masa. Entonces, al final, se comía una tortilla, pero de medio kilo de masa. Sí, Entonces, no se le explicó que lo que había que rebajar no era la cantidad en sí de tortillas, sino la cantidad de masa que había que ser tenida. claro. Entonces, si hubiéramos tenido esa explicación o ese aclarar la situación, posiblemente hubiera mejorado o visto más resultados como tal. Ok, muchas gracias, doctor. Y pues sí, fue más como falta de comunicación, vaya. Exactamente. Y de Ok, pregunta, volvemos a lo mismo, porque tenía ese espacio. Y también puedo decir que en mi caso, yo estaba apenas iniciando con un poco de tratamiento sobre dieta y sobre manejo. Tenía el conocimiento de nutrición de la universidad y lo demás, pero no había empezado a manejar porciones. Entonces, yo también tuve que ver con eso. ok, muchas gracias. Que de hecho la última pregunta casi nos la acaba de responder porque es más o menos algo, una anécdota, pero referente a la falta de o a la no comunicación clara. Entonces, esta anécdota nos puede ayudar para ambas características. ¿A quién Podría va? ser. Bueno, yo le haré la siguiente pregunta. ¿Qué Ok. importancia cree que tiene la empatía, la comunicación clara y la paciencia de parte del médico para su relación con el paciente? 100%. Porque si un paciente no confía en ti, no va a seguir tratamiento ni va a tener procedimiento, ¿sí? A veces no implica que tengas un consultorio o un hospital, de alta gama, ¿sí? A veces lo que implica es la sinceridad o la explicación que le des al paciente. La empatía como tal no solamente implica, que sepas lo que el paciente tiene. ¿Por qué? Porque puedes saber que el paciente tiene una esguince de tobillo, ¿sí?
Pero no es lo mismo que le digas las opciones que tiene para hacer el tratamiento del esguince, la forma que va a evolucionar, que el paciente se sienta, digamos la palabra, acogido o protegido por todo lo que tú sabes, por toda la experiencia que has tenido, a que le digas tranquilamente, ¿sabe qué? Está bien el esguince de tobillo, pongas esto y ya, y lo corres. La importancia que tiene el paciente al verte cómo actúas, qué atención le pones, algo muy importante es que siempre hay que mirar al paciente a los ojos. Si quieres decir preguntas o decirlo, pregunta, escribe, apunta lo que necesitas y vuelve a voltear los ojos al momento que hace la siguiente pregunta y escucharlo. Después de que lo escuchas, vuelves a apuntar lo que tú quieras o corriges lo que se te olvidó o lo que está presente. Pero la primera parte para crear una empatía y una comunicación con el paciente es ver a los ojos para que pueda saber que estás escuchando. Igual con los niños. A los niños, si tú les hablas, ¿sí? En algunas prácticas van a ver que los niños que llegan con heridas, el 50-60% de los médicos los envuelven en sábanas y cobijas para que no se muevan. En mi experiencia propia, si tú te quedas platicando con el paciente y le explicas y le dices qué va a pasar y lo distraes con otra cosa y eso, puedes suturar tranquilamente al paciente sin que se mueva, sin que llore, sin que haga absolutamente nada. En cambio, esto como tal les ayuda a hacer una situación, un acto no tan traumático como si fuera la obligación de que el niño estuviera envuelto en cobijas, no se puede mover, está inquieto, no le están hablando, la mamá o el papá está llorando y regañándolo. Entonces, lo importante es crear un ambiente donde el paciente se sienta acogido y seguro. Y eso se puede lograr en tu consultorio, en una unidad de urgencia, se puede lograr en el autobús, en cualquier parte. Y aparte de esto, acuérdense que aparte de verlos a los ojos, tienes que hablar con una autoridad de lo que sabes y decir, sí lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Pues, ¿por qué? Porque si tú les explicas y le dices que sí es esto y va a pasar, el paciente tiene la confianza de creer en ti. Y así te puede dar una consulta de 50 pesos como los similares, puede pagar 1,500, 2,000 pesos porque sabe que el paciente y que lo que está pagando va a valer la pena. Entonces, la empatía empiezas con el saludo al paciente. ¿Saben qué? Soy el doctor Jorge, soy la doctora Citlali, soy la doctora Fabiola, yo la voy a atender, díganme qué tiene. Y, pues, lógicamente, darle espacio a que el paciente diga todo lo que pueda en el tiempo que tengamos. Lo importante es eso, que el paciente se sienta acogido, seguro de lo que está haciendo. Muchas gracias. Bueno, siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia se aplica estas características con sus pacientes? Yo entonces, a pesar de que estemos congestionados, que tengamos mucha gente, no sé si ya mi hijo está al práctico, yo trabajo en Cruz Verde, entonces Cruz Verde es un centro de trauma y llegan toda clase de pacientes, desde pacientes con heridas por arma de fuego, que llegan a choques, que llegan alcoholizados, que llegan con traumas o dolores psicológicos o hasta pacientes que no tienen nada. Pero hay que aplicarlo con todos los pacientes, porque cada paciente es único. Ojo, una cosa es saberlo, la comunicación o lo que tenemos en un libro, a tener una comunicación con el paciente. Un paciente con una herida, por más que digan que está chiquita o grande, que incide piel, que incide tejido muscular, es muy distinta si el paciente está consciente de lo que vas a hacer, de lo que vas a manejar, de que le expliques al paciente lo que tiene. Es lo mismo un paciente con un infarto agudo al miocardio, es lo mismo con un paciente que tiene una crisis de ansiedad. Explicar y explicar y explicar. Perder 30 segundos, un minuto de explicar lo que estás viendo, te hace que el paciente te dé el procedimiento. Yo trato en proceso de aplicarlo al 100%, con todo paciente. Estés a la hora que estés y en donde estés. Porque nos ha tocado pacientes en la calle que están inquietos, que están tranquilos y por lo menos eso ayuda a que se maneje el procedimiento. Y lógicamente en mi consulta privada, que puedes llegar a cobrar mucho más dinero y darles mucho más tiempo, con la consulta de Cruz Verde, que a veces tienes 2 o 3 minutos para accionar, entubar un paciente, dar OSP, suturar,
preparar una fractura, siempre es explicar. Y siempre hay que tener el tiempo de explicar y manejar todo eso que comentamos. Gracias. Bueno, con base a lo que anteriormente le hemos preguntado de la comunicación clara, la empatía, que hemos visto que además de doctor es una persona muy empática como tal en su trabajo, que tuviera alguna anécdota que esas características de ser empático, de hablar claro con la gente, hayan incidido importantemente en el seguimiento del paciente o en el de mejoramiento como tal en él. Claro que sí, hay muchos pacientes que te das cuenta de que siguen tratamiento porque ven la mejoría. La ventaja de tener a veces consulta privada es que puedes dar tratamiento y seguimiento a pacientes. Aunque no siempre se da la educación, aunque estés en una consulta en Cruz Verde, una consulta de urgencia, el paciente lo puedes estar citando en modo particular o en la misma unidad en tus turnos y ver siguiendo la movilidad, el cambio de pacientes y el proceso. ¿Sí? Entonces sí he visto casos específicos. mm, ok, un paciente que llega a la Cruz Verde que estaba parando un automóvil, pero abre la tapa de radiador y sale el agua hirviendo, quemando más o menos un 60% de superficie corporal en quemaduras de primer grado. Si saben que lo que es una quemadura de primer grado, o si no, es básicamente una quemadura que solamente incide dermis. ¿Sí? Aunque es muy intensa, muy extensa, el 70%, cuando manejen la fórmula de quemados, ¿sí? Van a ver que cada miembro, cada proceso, a grosso modo, se maneja 9% a cada lugar, a cada extremidad. ¿Sí? Pero ya las explicaré a ustedes con más calma. Pero para ser un poco más prácticos, se quemó torso, espalda, brazos y pierna izquierda y algo de la cara, aunque dejamos que en primer grado, ¿sí? El paciente llega con mucho dolor, con mucho sentimiento. El dolor, lo primeramente que hay que hacer en un procedimiento es calmar el dolor y ver o tratar de identificar cuál fue la causa o el procedimiento de accidente. Hablando con los familiares que lo llevaron, nos explican qué es y sabiendo ya cómo ocurrió el suceso, cómo se dio la quemadura, se maneja en la cama y lo primero que hacemos es hidratación y calmar el dolor. Porque como ya les comenté, si el paciente no está tranquilo, no puedes continuar con eso. Pueden manejar muchos manejos para dolor, pero puede ser un buen sedante, digamos, buprenorfina o nalbuphina, para calmar el dolor. En ese momento, cuando el paciente se calma y hay un poco más de comunicación con él, vemos que salta, le pedimos qué es la exploración física, vemos cuáles son las quemaduras, qué tan profunda es y empezamos a explicarle al paciente. Le voy a poner un nombre, Manuel, para que no se sienta el doctor Jorge de este lado que estoy hablando de él. Manuel, más tranquilo, me explica que tiene varios hijos que mantener, que está trabajando de mecánico, que se equivocó, que no sabe qué es lo que va a pasar, que qué va a hacer, que cómo se va a hacer. Y sin problema, sabes que amigo, tienes tantas quemaduras, tienes esto. Afortunadamente no son profundas las quemaduras. Lo que vamos a hacer en este proceso es hidratar, que es parte del manejo en una quemadura, recuperar líquidos. Como ya les comenté, van a ver la regla de Parkland, que implica, ya les dije, el grado de quemadura y los líquidos que hay que reponer y el tiempo, porque todo implica tiempo, lugar y superficie, ¿sí? Se les maneja, a ellos no se les dice qué es la regla de Parkland, pero se les dice cuánto tiempo está quemado y qué tan profundo. Empezamos a hacer hidratación, empezamos a hacer analgésico, a hablar con él. Acuérdense que un paciente también quemado va a batallar para orinar, va a hacer lo que hace una laquemiolisis, que es esto, a quemar lo que es agua en el riñón y hay que proteger el riñón, que es parte del mismo procedimiento.
Dentro de los demás pacientes y los demás, cada hora y media se está preguntando qué tal se hace la curación, se hace protección con vendaje y seguimos en ese procedimiento toda la guardia vigilándolo, que no se deshidrate, que esté estable, que esté consciente. Lógicamente preguntándole o viendo que estás atento de él. Ese fue el procedimiento de urgencia. Al darse de alta, ¿sí? A los 2 días ya estable, sin problema, yo, que era un paciente que ya había visto, que me tocó en lo civil y volvió a dar de alta, lo cito a la semana siguiente para ver cómo va siguiendo con las curaciones. Se le indica antibiótico, se le indica curación específica, dieta específica y sin cambios. Llega a la semana siguiente refiriendo dolores, presenta algunas pequeñas infecciones, sobre todo en presión digital de dedos por la quemadura y en algo de lo que es el cuello, pero todo lo demás presenta ya mejoría de un 20-30%. Cambiamos dosis, cambiamos antibiótico para bajar un poquito más para completar un poquito más la infección en las partes blandas, tejidos blandas. Intensificamos más las curaciones en las zonas específicas, en vez de ser 1 al día, son 2 al día, y protecciones. Citándolo otra vez a la siguiente semana, en mi turno, a 1 hora que sé que voy a estar más o menos ocupado. El tratamiento o la visita fue 1 vez a la semana, fueron 5 ocasiones. El paciente recuperó el 90% de los dedos, de la movilidad entre los dedos, la curación, quedó una cicatriz pequeña en el cuello, que actualmente está cubierta con un tatuaje, pero como el paciente seguía y controlaba y se manejaba tanto dieta y lo demás, ahorita está trabajando al 100%. De hecho, es el veterinario de mis animalitos. Y cada que puede, cada que se puede, lo llamamos, viene a ver mis animales y como agradecimiento por tal, él no cobra los medicamentos que vienen con sus animales. Esa es una experiencia de procedimiento de un proceso de urgencia. Puede pasar lo mismo con un paciente diabético. Si tú lo estás explicando y está viendo resultados, va a seguir. Igual, volvemos a lo mismo, el primer caso de la señora, si hubiéramos sido un poquito más empáticos y con algo más de conocimiento, a lo mejor hubiéramos logrado más cosas. Pero esto se va a lograr pues, no solamente con conocimientos, sino con escuchar al paciente y tener más tiempo para eso. Bueno, doctor Vargas, le agradezco muchísimo por su tiempo y por compartir su conocimiento y experiencias con nosotros. Ha sido muy valioso conocer su perspectiva sobre el hablar claro con los pacientes y cómo el ser empático con ellos nos puede tener una mejor resultados en el hecho de la evaluación, como tal en la vida práctica. Sin duda sus palabras serán de gran ayuda para adentrarnos más en la carrera y tener una mejor labor como médicos. Para terminar, ¿hay algo más que le gustaría añadir? ¿Algún mensaje final que quiera dejar? Bueno, son médicos en formación, ¿sí? Van a pasar por mucho todavía, están apenas iniciando un procedimiento, una actividad, algo que si no lo quieren o no lo sienten como tal, nunca van a tener perdón, nunca se van a seguir contentos. Si siguieron la medicina como tal, es una carrera muy bonita, muy dura, pero si ustedes la siguen con el amor que entraron, les va a dar todo. La medicina es muy noble si ustedes la quieren manejar. Si ustedes no la saben manejar y no la aman como tal, van a estarse quejando, van a estar sufriendo, no van a estar a gusto en un lugar como tal. Si quieren ser especialistas, también escojan la especialidad tranquilamente, no se aboracen a que ganan más, a ganan menos. El dinero viene por sí solo. Si ustedes son empáticos, si ustedes practican la medicina como lo que es un arte que los va a llevar a ser mejores personas. Un arte que si ustedes quieren, les va a ayudar a ser felices en la vida. Y van a tener no solamente posición económica, porque no, como les dije, ya era solo.
sino gente que los extraña, los quiere y los respeta. Entonces, como recomendación, a mi punto de vista, sean empáticos, pero también sean muy buenos profesionistas. El estudiar ayuda muchísimo, pero al aplicar y hacer que un paciente sea único, es lo que les va a hacer triunfar como tal. No se desesperen, siempre va a haber fracasos, pero cada fracaso para un médico es experiencia. ¿Sí? Cada paciente que se muere es una experiencia si ustedes saben la palabra. Hay un dicho que dice, no eres médico hasta que matas a un paciente. Y lamentable así es. Pero si al matar a ese paciente aprendiste, eres un gran médico. Si te valió y no supiste cómo o por qué lo mataste, fue una vida desperdiciada. Pero entonces, écheles todas las ganas del mundo, aprendan todo lo que puedan, váyanse a sus maestros, acuérdense que tiene mucho que ver la experiencia, porque a veces lo que cuenta es la experiencia de lo que has vivido y no solamente el decir soy o no soy. ¿Sí? Sus maestros tienen mucha experiencia y han trabajado en muchos espacios y van a tener mucho que enseñarles. Aprendan cada paso de ellos y tomen la función de cada maestro como tal. Nadie es exactamente igual, ni nadie maneja exactamente igual un paciente, pero todos tienen algo que aprender o algo que enseñar. ¿Sí? Practiquen la carrera como debe ser, con el amor y con el gusto que ustedes llevó a tu estudiar medicina. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Cuídense. Gracias. Gracias, doctor. Gracias sobre todo, doctor. Cuídense, muchachos.